Hola, hola, soy Isabel Cristina del Carmen Martínez Sosa. Bienvenidos todos a este segundo Congreso de Tarot de Uruguay. Para mí es un inmenso placer estarnos acompañando durante esta jornada de tarot. En lo que me concierne, me toca conversarles un poco sobre los arcanos mayores. Pero antes de entrar en contexto, voy a hablar un poco qué es el tarot y el origen del mismo. El tarot son un conjunto de cartas. Son 78 cartas exactamente, se dividen en arcanos mayores y arcanos menores. Arcano significa arquetipo, y arquetipo no es más que una forma, que un modelo que le damos a ciertas experiencias vividas en nuestro pasado. También podrán encontrar por ahí que la palabra arcano significa lo oculto, lo desconocido. Dicho esto, podemos continuar con la división de los arcanos mayores y menores. Son 78, 22 mayores y 56 menores. En cualquiera de sus dos modalidades, mayores o menores, los arcanos contienen simbología, colores, números, todo, absolutamente todo lo que podamos percibir en las cartas, sean mayores o menores, nos dicen algo. Tiene un significado, sobre todo la simbología que lleva cada una de las cartas del tarot, en particular los arcanos mayores, que son con los que vamos a trabajar. ¿Por qué recurrir al tarot? Porque el tarot es una herramienta de autodescubrimiento. El tarot es como tener un espejo donde nos muestra esa otra cara nuestra, no solamente la que sentimos, la que conocemos nosotros mismos, sino que nos va a reflejar esa otra cara de la moneda, que nos indica tanto las cosas positivas como las no tan positivas nuestras, lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros. Por eso se utiliza como, bueno, ciertamente se puede utilizar como una herramienta adivinatoria, porque en sus orígenes, en sus inicios, tuvo este carácter adivinatorio, pero a lo largo del tiempo, con las prácticas que se han hecho y todo lo que se ha logrado a través de las distintas prácticas del tarot, se ha logrado determinar que es una herramienta de autoevaluación, una herramienta de autodescubrimiento. Nos permite ir a nuestra parte más profunda, a nuestra parte más interna, para sanar, para evolucionar, para crecer. Entonces, con los arcanos mayores, ¿qué vemos con los arcanos mayores? Con los arcanos mayores vemos todo lo que tiene que ver con las cosas grandes, las cosas trascendentales, la espiritualidad, esa parte de reconexión con nosotros mismos, todo lo que tiene que ver a nivel de grande, a nivel de macro. No vemos, podemos ver todo, porque con los arcanos mayores podemos ver también la cotidianidad y podemos ver ese día a día, podemos incluso identificar características físicas de alguna persona. Pero si vamos a la esencia de arcanos mayores y arcanos menores, los mayores nos indican lo trascendental, lo importante, lo grande, lo espiritual, y los menores van a la cotidianidad, a la menudencia, a los detalles, a las características físicas de las personas. Eso, grosso modo, es la diferencia entre arcanos mayores y arcanos menores. Hablando un poquito de la historia del tarot, que me encanta, cada vez que doy un curso, pues hablo de la historia, ¿no? Bueno, primero porque es una manera de agradecer y honrar a las personas que nos hicieron llegar esta mágica herramienta de sanación. Y luego porque su historia es súper interesante. ¿Y qué la hace interesante? El misterio que la rodea. ¿Por qué digo que tiene misterio? Porque no hay nada definido en cuanto al origen del tarot. Si buscamos en distintas bibliografías, vamos a encontrar distintas versiones de su origen, de dónde viene el tarot, cómo llega a nuestras manos como herramienta de sanación, de autodescubrimiento. Por otro lado, dicen que se forma o que llega por primera vez o que se encuentra por primera vez en Italia. No, es que no hay nada definido. Unos dicen que viene de Italia, otros dicen que de Italia pasó a Francia, otros dicen que no, que se originó en Francia, otros dicen que se origina en Asia Central y los gitanos que se trasladaban de ahí a Europa son los que traen la herramienta de trabajo.
Hay muchas versiones, muchísimas, y esto es lo que lo hace misterioso, lo que lo hace interesante. No hay nada definido, no hay nada concreto. Las distintas bibliografías dicen distintas cosas. Yo a lo largo de estos años, investigando, leyendo, porque bueno, es un tema que me apasiona, evidentemente, la mayoría de las bibliografías coinciden en que apareció sobre el siglo XV, XVI, pero no es sino hasta el siglo XVIII cuando realmente se le da el carácter adivinatorio con el que lo hemos conocido. Se dice que lo utilizaban o lo utilizaba la nobleza italiana para celebrar, después de una gran celebración, o después de tener una gran celebración, lo utilizaban como para cerrar con broche de oro haciendo un juego, con este juego de cartas, un juego de naipes. Otros dicen que viene de un juego marfil chino, otro a través de unos naipes hindúes. En fin, hay un montón de conceptos en cuanto a la historia y el origen del tarot. No hay nada concreto, no hay un manual que diga sí, exactamente viene de este sitio a este otro, en tal siglo, en tal época. No, hasta hoy no existe eso. Y eso quizás es lo que lo hace tan interesante. Y al mismo tiempo, ese misterio también a lo mejor es lo que ha causado el desprestigio que siempre ha tenido, porque se ha tomado como una herramienta pues, que no se manejaba desde la luz, sino que era para brujería, ha sido un tema tabú durante mucho tiempo. Afortunadamente, yo creo que hoy por hoy y cada día es menos tabú, porque son más las personas que se dedican no solamente a ayudar a las demás personas con el tarot, sino que cada vez somos más las personas que estamos en este despertar de conciencia y que lo utilizamos como ese espejo, como esa herramienta de autoconocimiento, de evolución, de expansión a nivel espiritual. El señor Jean-Baptiste Aliette es un ocultista que creo que fue en el año 1785, creo, que es quien realmente le da el carácter 1785, es quien realmente le da el carácter adivinatorio al tarot. Este señor fue ocultista de esta época, le da el carácter adivinatorio y además hace las correspondencias que hasta hoy se mantienen. Correspondencias como por ejemplo tarot y astrología, tarot y los líquidos del cuerpo, tarot y los 4 elementos. Ese señor fue quien describió y quien poco a poco con su trabajo investigativo y de práctica y de experiencia nos entrega todas estas correspondencias que todavía hoy por hoy manejamos y controlamos a través del tarot. No controlamos, manejamos a través del tarot todas estas correspondencias, porque el tarot va muy de la mano con la astrología, va perfectamente de la mano con los 4 elementos, con los líquidos del cuerpo, identifica partes del cuerpo, y todo esto se lo debemos a este ocultista que en este año 1785 describe y hace como de alguna manera certifica esta correspondencia que todavía hoy por hoy se mantiene. Quizás toda esta historia que estoy narrando aquí de una manera breve, para no dar detalle a detalle, porque también se tornaría aburrido, ¿no? Pero bueno, este resumen sobre la historia es lo que ha llevado a muchos conocedores del tema a creer que es lo que le ha dado este desprestigio, lo misterioso que es, que no hay nada, no hay un manual, no hay un libro donde digan si viene de aquí en tal fecha con precisión y que todas las bibliografías coincidieran en lo mismo. No hay. Hay distintas bibliografías, es verdad que la mayoría coinciden en eso, pero no todas. Hay muchas y no todas coinciden en este tema. Esta herramienta ha sido y es tan maravillosa, es de tanto autodescubrimiento, de esa reconexión con nuestra parte interna, con nuestra espiritualidad, que la Iglesia prohíbe su uso en el siglo, creo que fue en el siglo XV, XVI, la Iglesia prohíbe su uso. Pero la Iglesia no prohíbe su uso porque lo consideraba algo de brujería, ni porque era algo de magia negra, ni porque venía de... No, la Iglesia simplemente prohíbe su uso porque lo consideró que mucha gente estaba utilizando esta herramienta como una filosofía de vida, como una filosofía de autoevaluación, de autoanálisis. Y es por eso que en ese momento fue prohibido el uso del tarot.
Entonces, claro, todo esto lo lleva a ese misterio, a este desprestigio que hasta hoy, pero repito, afortunadamente cada día es menos el tabú que hay, cada día son más las personas que están completamente dedicadas a esta humilde y noble profesión o oficio de tarotistas, dentro de las que me incluyo. Entonces, luego de hacer este resumen sobre su origen, sobre su historia, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los arcanos mayores. Ya dijimos que los arcanos mayores es, o son, porque son 22 arcanos mayores, nos van a llevar a esa parte de espiritualidad, a esa parte de reconexión interna. Nos habla de las cosas macro, de las cosas grandes, trascendentales de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Son 22, ¿verdad? Como ya dije anteriormente. Entonces, vamos a comenzar, por supuesto, con el orden que ellos llevan, solo que yo me permití luego, dentro de ese orden, hay 4 cartas que yo saqué, que voy a decir al final de esta ponencia, porque son las 4 cartas más temidas del tarot. Es decir, las 4 cartas a las que más miedo le tenemos, las que cuando nos salen decimos, uy, aquí se acaba el mundo, aquí se acaba la vida, qué desastre, qué feo. No. Entonces las dejo para lo último, para dar de alguna manera ese toque diferente, para verle como la parte bonita de esta carta. Aprovecho a aclarar, muchos tarotistas trabajan con las cartas al derecho, le dan un significado y cuando están invertidas le dan otro. Y por supuesto es válido y correctísimo. En mi caso particular no, porque yo si salen invertidas las pongo al derecho, porque para mí todas tienen su parte positiva y su parte no tan positiva. No vamos a hablar ni de bueno ni de malo, porque las cosas son como son y nada más. Pero bueno, su parte positiva y su parte no tan positiva. Salgan como salgan, la energía y la esencia de la carta es siempre la misma, desde mi humilde opinión. Repito, respetando siempre la modalidad que cada tarotista tiene a la hora de llevar una lectura a la práctica. Entonces, vamos a comenzar por el 0. El 0, se las muestro. El loco. El loco tiene la particularidad que es una persona que tiene esa esencia de lanzarse a las cosas, de aventurarse, de ir al nuevo rumbo, al nuevo camino, pero tiene también esa característica de que se va a lanzar sin previsiones, se va a lanzar sin medir consecuencias, porque justamente es una carta que habla de libertad total y absoluta. Entonces, pero bueno, vemos que tiene el perrito o el animalito que lo está acompañando, que tiene las 2 patitas así como levantadas, le está diciendo, hey, sí, lánzate, ve hacia la libertad, ve hacia ese nuevo rumbo, hacia ese nuevo camino, pero toma las previsiones que corresponda tomar. Es una carta positiva, es una carta que te abre al nuevo camino, que te abre al nuevo horizonte, siempre con fuerza, con impulso, con mucho ímpetu. Solo te invita a tomar. Es como poner en una balanza los pros y los contras de esa nueva aventura, de ese nuevo rumbo, de ese nuevo camino que la persona tiene a bien emprender. La siguiente carta es el mago. Se las muestro. Por supuesto, todos los colores tienen un significado, porque el amarillo habla de prosperidad, habla de abundancia, el rojo puede hablar de enojo, puede hablar de pasión, el negro habla de cierta turbulencia, de cierta oscuridad, el blanco habla de paz, de armonía, de tranquilidad, el azul habla de fuerza, de fe, bueno, en fin, lo que pasa que a la hora de, por supuesto, podemos evaluar los colores, podemos evaluar incluso la parte numerológica, pero bueno, el tema que a mí o la parte que a mí me compete, que es la que vengo a compartir hoy con ustedes, es a la esencia de los arcanos mayores. Podemos hablar grosso modo de los colores, pero realmente, o de algo de la simbología, pero realmente lo que me interesa transmitir es la esencia de cada carta, porque esto es lo que nos va a permitir ese autodescubrimiento, el poder integrar el tarot como esa herramienta espejo, que es como el reflejo del alma. Entonces, eso es lo que quiero yo enfocar en esta ponencia, en estos días, en este segundo congreso de Tarot de Uruguay. Entonces, el mago, que tiene amarillo, que tiene rojo, las florecitas que tiene, hablan de prosperidad, hablan de abundancia, en fin, y esta carta tiene
cuenta con los 4 elementos, tiene la tierra, tiene el aire, tiene el agua y tiene el fuego. Es decir, la esencia de esta carta nos está indicando que el consultante tiene todas las herramientas internas y externas para ir hacia adelante. La sabiduría, los conocimientos, que sabemos que son cosas diferentes, el dinero, si estamos hablando de dinero, la parte de emprendimiento que también la tiene. La carta contiene absolutamente todo para ir hacia adelante, para el logro de los objetivos, para obtener los sueños que el consultante ha tenido a bien ir trazándose. El mago tiene el símbolo del infinito, eso nos da una sabiduría y una capacidad total y absoluta. Y también el mago tiene, fíjense que tiene una manita hacia abajo, señalando la tierra, y la otra tiene como una especie de antorcha, de vela, hacia arriba. ¿Esto qué significa? Esto significa o nos invita a no olvidar esa conexión que debemos tener entre cielo y tierra. Es decir, no voy a estar constantemente en mi parte espiritual, en mi parte más elevada, en mi parte más sabia. No puedo estar constantemente allí. Tendré mis momentos para estar en mi parte sabia, en mi parte espiritual, en mi parte elevada, pero tengo también que estar en la 3D, es decir, en la tercera dimensión, en la materia, en mi mundo físico, donde trabajo, donde como, donde duermo, donde tengo familia, donde tengo pareja, o no, en fin, lo que cada quien tenga. Hay que tener ese equilibrio. Esa es la invitación que nos hace el mago, a mantenernos en ese equilibrio cielo-tierra. Luego vamos a la tercera carta. La tercera carta, que es el número 2, porque van del 0 al 21, por eso es que son 22 cartas. La sacerdotisa, se las muestro. Esta sacerdotisa tiene 2 columnas, que en hebreo una significa justicia, la otra significa fuerza. Tiene una media luna a los pies, tiene 2 medias lunas en la corona. Eso nos indica emociones, eso nos indica la parte emotiva. También nos habla porque esas granadas que tiene la sacerdotisa, no sé si pueden apreciarlas, la granada es prosperidad, es abundancia, es éxito. Entonces esta carta es una carta bonita, es una carta positiva, porque es una carta que habla de sabiduría, esa sabiduría de la gran madre, de esa madre protectora, de esa madre sabia, de esa madre buena consejera. Y habla de revisión de las emociones, que de alguna manera la luna nos habla de las emociones. Esta carta representa también a la madre. Cuando estamos en alguna consulta y sale esta carta, hay que preguntarle, entre otras cosas, por supuesto, que estamos evaluando según la pregunta que haya hecho el consultante. Una de las preguntas es, ¿cómo es el vínculo con mamá? Porque a veces la relación es muy buena, la llamo todos los días, como todos los domingos con ella, estoy pendiente, la ayudo en lo que puedo, esa es la relación y está perfecto. Pero el vínculo, que es eso que va mucho más allá, que es ese aceptar a papá y a mamá tal como son, sin juicios, sin críticas. Cuando eso está resquebrajado, sale esta carta para invitarnos a reconectar con ese vínculo con mamá, a fortalecer el vínculo con mamá, porque entre otras cosas que tomamos de mamá está la prosperidad, la creatividad, la salud, la pareja, en fin, hay un montón de cosas que tomamos de mamá. En el momento que hacemos esa aceptación desde el corazón, sin juicios, sin reproches, las cosas comienzan a caminar y a moverse de una manera completamente diferente. Esta carta habla de sabiduría y también pudiera estarnos hablando de que podemos en algún momento como tener el descubrimiento de algo. Puede ser a través del vínculo que tenemos con mamá, puede ser en el proceso en el que nos encontremos, que vamos a tener como cierto descubrimiento de algo. ¿Por qué digo esto? Porque ella tiene como un pergamino en la mano, no sé si logran apreciarlo. Entonces está como a medio sacar el pergamino, que dice Tora, dice el pergamino, que está a la inversa, ¿no? Entonces es como está como sacándolo, está como a medio verse ese pergamino. Eso puede ser el descubrimiento de algo que, dependiendo del tema que estemos tratando, pues puede ser perfectamente un secreto que vamos a descubrir a nivel familiar o simplemente un descubrimiento que vamos a tener en cuanto a ese vínculo que estamos o que vamos a tener con mamá,
o que estamos tratando de reforzar con mamá. Luego viene la carta número 3, que es la emperatriz. La emperatriz es fertilidad, productividad, abundancia, éxito. Es una carta súper positiva. Esta carta, si estamos hablando, por ejemplo, de embarazo, esta carta a mí, a lo largo de los años, no me dice embarazo, pero sí me habla de fertilidad. Es decir, están los padres en ese punto propicio, perfecto, para comenzar a procrear. Sin embargo, cuando me sale la sacerdotisa, sí me estaría hablando de que esa persona está, y si me salen las dos, pues por supuesto que podemos dar por confirmado el embarazo. La carta de la emperatriz es una carta positiva, una carta súper bonita, que habla de prosperidad, abundancia, éxito, pero también habla de esa parte sensual, de esa parte amorosa. También tiene sabiduría porque tiene una coronita, tiene un cetro, está Venus, que es el símbolo del amor, de la armonía, de la paz, de la tranquilidad, de las cosas bonitas. Esta carta tiene la particularidad que, si se dan cuenta, la emperatriz tiene las piernas entreabiertas. Esa apertura a medio asomar de las piernas indica que esta persona, hombre o mujer, no tiene género en este momento lo que voy a comentar, se vale de sus atributos físicos, se vale de su parte sexual, de su parte sensual para el logro de sus objetivos. Con esta carta hay que tener ese cuidadito allí porque habría que comentarle al consultante que no es que sea mala la persona, bueno, ni mala ni buena, pero no es que tenga algo esta persona en la que hay que desconfiar, en la que no, esta persona toma más en cuenta sus atributos físicos, su parte sensual, su parte sexual, más que su sabiduría, más que la prosperidad y el éxito que la está acompañando, más que los conocimientos que tiene. Entonces ahí hay que tener como un poquito de precaución cuando aparece la emperatriz en una lectura de carta, cuando estamos preguntando por alguna persona en particular. Cuando hablamos del emperador, se las voy a mostrar. Este emperador, este señor tiene una armadura puesta. Esta armadura nos indica que la persona tiene una coraza, un escudo protector para que no le hagan daño. Por miedo, porque a lo mejor ya ha sido decepcionada en momentos anteriores y ahora simplemente se protege, ahora no quiere que le hagan más daño. Pero esta carta también habla de soberbia, también habla de orgullo. Es cuando la persona tiene que, pues, poner su orgullo, su soberbia en otro plano para poder manifestar, exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, con tranquilidad, con amor. Es decir, es como desnudar su alma sin miedo a que le hagan daño, sin miedo a que si muestro mi alma y lloro, van a pensar que soy débil, que no tengo la fuerza suficiente. No por llorar eres una persona débil, no por desnudar tu alma ante los seres que amas eres una persona débil. Esta es la invitación que hace esta carta, que la persona desnude su alma sin orgullo, sin soberbia. También habla de rencor. Entonces, pero también tiene su parte positiva, como todas, que es una carta que habla de fuerza, de impulso, de ir hacia adelante, de algo que comienza con mucho, mucho ímpetu, con mucha fuerza. Luego vamos al hierofante, o el papa, como se tiene en algunas cartas del tarot. El hierofante habla es como de encuentros, es como de la ayuda que alguna persona necesita a nivel de terapeuta, a nivel de un sacerdote, a nivel de un consejero, a nivel de un psicólogo, bueno, en fin, una ayuda que la persona necesita para el equilibrio a lo mejor de sus emociones, para poder tomar una decisión, quizás porque la persona se sienta un poco perdida. Entonces, el hierofante, pues, es como la invitación a que la persona tome esta ayuda, porque justamente en el momento que haga contacto con este terapeuta o con esta persona que va como a darle ese redescubrimiento de la situación que está viviendo, esta persona va a salir de esa situación y va a poder emprender un camino nuevo, un camino diferente que, dependiendo el entorno de las demás cartas, pues puede ser
que venga bastante bien aspectado. También es una carta buena, también es una carta positiva. Es importante tomar en cuenta en el tarot que todas las cartas tienen su esencia y no la pierden, por supuesto, pero es importante evaluar el resto de las cartas que acompañan a esa carta a la hora de una lectura. Por supuesto, un factor súper importante aquí, la intuición. También es cierto, hay personas que no son nada intuitivas o que son menos intuitivas y la práctica es lo que las va llevando a familiarizarse con esta herramienta de trabajo para ayudar a las demás personas y para ayudarse a sí mismas también. Pero bueno, creo que la intuición es aquí un ingrediente, no vamos a decir el más importante, pero es un ingrediente principal a la hora de conectar con él y a la hora de hacer lecturas. Luego vienen los amantes o los enamorados, como parece en algunas cartas del tarot. Por supuesto que nos habla de amor, por supuesto que nos habla de enamorados. Es una carta buena, una carta positiva. Fíjense que tiene un ángel atrás como anunciando algo bueno, algo positivo relacionado con el amor. La serpiente que tiene la chica al lado, que tiene como al lado del árbol, tiene como una serpiente, no sé si se distingue. Esa serpiente lo que habla es de cambios, de movimientos, de transformaciones. No es nada malo, ni es el pecado, ni es... No, nada de eso. Esta carta de los enamorados, independientemente de que sí habla de ese amor y de que puede llegar ese enamorado a nuestra vida o esa enamorada a nuestra vida, también nos dice que debemos tener cuidado con esa parte nuestra con la que no estamos completamente satisfechos, completamente convencidos. Aquí podemos dar dos lecturas. Una, esa parte nuestra con la que no estamos completamente bien, completamente convencidos, porque a lo mejor el consultante no tiene pareja, pero quiere saber cómo se está moviendo la energía del amor en ese momento. Ahí podemos decirle que tiene que evaluar cuáles son esas sombras que no abrazan. ¿Qué es esa parte? Las sombras son esa parte nuestra que no logramos mirar, que no logramos aceptar porque no nos gusta. Si la persona está sin pareja, podemos hacerle esta reflexión para que revise qué es eso de ella que no le termina de agradar, qué es eso que no termina de aceptar. Y claro, en la medida que más trabaje esto, que más lo abrace, que más lo acepte, más rápido llegará el amor. Si la persona se encuentra en una relación de pareja, hay que preguntarle qué es eso de la relación que no la mantiene satisfecha, que no lo mantiene contento. ¿Qué es eso que te hace como tambalearte dentro de la relación? Luego tenemos la carroza, el carruaje, el carro. Aquí esta carta nos habla de ir hacia adelante, de tomar las riendas de nuestra vida. Se le dice aquí al consultante que llegó el momento de no dejarse influenciar por nada y por nadie. Llegó el momento de no decidir cuando los demás decidan. Llegó el momento de no esperar a ver qué piensa el otro, la otra, para en función a eso, entonces yo hablar, yo decidir, yo actuar, yo pensar. No. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida. Asume las responsabilidades de tu vida. Asume que ya eres un adulto. Asume que ahora tienes la capacidad para enrumbarte como realmente lo desees o como consideras es necesario para ti en este momento. La fuerza. La fuerza se las voy a mostrar también. Es una carta que tiene el símbolo del infinito. Como ven, la persona está como abriéndole la boca al león. Esto indica, esta fuerza no es esa fuerza interna de sabiduría, que por supuesto la carta también habla de sabiduría, tiene el símbolo del infinito ahí, lo aclaro. Pero es una fuerza interna, lo voy a decir así de una manera un poquito ruda, pero para que se entienda lo que quiero decir, esa parte animal que todos tenemos dentro. Ese ímpetu de supervivencia, ese ímpetu de me defiendo del otro, esa es la fuerza a la que hace referencia esta carta. No es una carta, no quiero decir con esto que sea una carta mala, no, pero es una carta que a veces invita a soltar el control, porque tienes la sabiduría y aunque tengas esa fuerza física como para ir adelante, como para defenderte del otro, para emprender un nuevo camino con la fuerza física que se necesita, de la misma forma es soltar un poquito el control, porque a la medida que soltamos el control, vamos como fluyendo con lo que hay y las cosas se nos van dando de una manera distinta y de una manera armoniosa a como cuando utilizamos el control.
El ermitaño. Se las muestro. El ermitaño es una carta, como ven, es una persona ya bastante mayor. El ermitaño habla de sabiduría, habla de reflexión, habla de por fin encontrar esa luz al final del túnel. Es esos momentos que la persona ha necesitado ir teniendo poco a poco, ¿no? Como ir buscando esa lucecita o esas distintas lucecitas a lo largo del camino. Habla de tomarte tus momentos de introspección para analizar cualquier situación que te esté aconteciendo en ese momento. Esos momentos de autoevaluación, no solamente porque te esté ocurriendo algo en el momento, un proceso que estés viviendo, sino para mantener la reconexión contigo mismo, ese autoconocimiento que es súper importante, porque ese autoconocimiento nos va a llevar a ver esas debilidades y esas fortalezas, cómo mantener la fortaleza y cómo hacer más fuertes estas debilidades o trabajar con estas debilidades. Entonces es una carta que invita a la reflexión, al autoanálisis, a la introspección, pero siempre nos da como la lucecita al final del túnel, al final del camino. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, se las muestro. Como bien está la carta y lo dice el nombre, está una rueda, hay ahí como un diablito, ¿no? Que está impulsando. Eso rojo que se ve allí es como un diablito impulsando. Hay otras personas que tienen un nombre, el animalito, un nombre extraño, que ahora no lo recuerdo, pero bueno, yo lo llamo el diablito. Ese diablito no es malo, ese diablito le está dando esa fuerza, ese impulso a esa rueda para moverla hacia donde tiene que ir. Ese movimiento que necesitamos para ir hacia ese nuevo proyecto, hacia esa nueva situación de amor, hacia ese otro país, hacia ese otro rumbo, el que quiera que sea que nos estamos planteando, que nos estamos dibujando en este momento. Esa rueda de la fortuna, con ese diablito impulsándola, es la que nos va a llevar allí. Tiene un ángel, tiene un águila, tiene leones, tiene un carnero. Todo esto habla de protección, habla de sabiduría, habla de integración. Tiene una serpiente. La serpiente le cambia la piel. Y justamente esos son los cambios en los que en muchos momentos nos encontramos. Tiene una esfinge con una espada para ayudarnos a cortar y liberar cualquier cosa que se nos ponga en ese nuevo rumbo, en ese nuevo camino, para poder seguir avanzando. La justicia. La justicia, se las voy a mostrar. Habla de equilibrio, habla de equidad. A pesar de que tiene una espadita, la señora tiene una espada, y la espada generalmente habla de conflicto, habla de lucha, de pensamientos, de la mente. En este caso, la espadita allí le da como fuerza, le da como que tiene el mando la persona, ¿no? Porque es la carta justamente que habla de la justicia, habla del equilibrio, habla de la equidad, habla de la resolución de conflictos, habla de firma de papeles, de arreglo de documentos. Si están solicitando algún crédito bancario, hace referencia a que va a haber el equilibrio, a que se te va a dar eso que estás solicitando en ese momento. Es una carta muy positiva que justamente habla de ese equilibrio, habla de la justicia, habla de la equidad y del logro de lo que tengamos en mente o como proyecto en ese momento, a través de la justicia, a través del equilibrio. Si hay un conflicto, nos habla de la solución de este conflicto. Por supuesto, hay que tomar en cuenta, y siempre lo digo, el entorno que lleva esta carta, es decir, el resto de las cartas que las acompañan. Pero en líneas generales, esta es la esencia de esta carta. La templanza. La templanza, pues como bien lo dice la carta, es una carta que habla de ese equilibrio, de esa templanza, de ese saber estar ante las distintas circunstancias. Fíjense que tiene una copa y de una copa va pasando agua a la otra, tiene un pie en el agua y el otro en la tierra, o sea, está con equilibrio, está como en una posición de seguridad, de tranquilidad. También es una carta que nos hace referencia a la parte espiritual, a esa conexión con la sabiduría, con la parte alta. Cuando digo la parte alta me refiero a la parte sabia, a nuestro yo superior, que somos nosotros mismos en planos superiores, ¿no? A eso hace referencia esta carta. Habla de conexión,
Si estuviéramos hablando con algún consultante, pues hace conexión con el extranjero, hace referencia a viajes largos. A viajes largos y a conexión con el extranjero, a estudios superiores, a la espiritualidad. Y creo que no les comenté, voy a volver atrás, si me lo permiten, un momento, porque la del carro, que creo que no lo dije, si lo dije me disculpan, la del carro hace referencia a mudanzas cortas, a movimientos, a traslados, por ejemplo, una mudanza de la misma ciudad de una casa a otra. Habla de estos movimientos, habla de estos cambios a nivel pequeño. En cambio, esta habla a ese nivel más, como más grande, como a algo más lejano, como al exterior, a los estudios superiores, a la espiritualidad, a esa parte de filosofía a la que mucha gente se dedica. Esa es a lo que nos hace referencia la templanza. La estrella es una carta súper positiva, bonita, bueno, como todas tienen su parte positiva y su parte no tan positiva. La estrella tiene los 4 elementos. La estrella habla de seguridad, habla de que la persona está firme en lo que está haciendo. Es una persona que tiene una entrega total y absoluta. La persona está pues desnuda haciendo el vaciado del agua, de las copas con el agua en ese lago, en ese río, donde quiera que se encuentre la persona, y tiene los 4 elementos. Es una carta que habla de cambios que van en evolución, cambios que van para positivo, porque no todos los cambios son para positivos, no todos los cambios, cuando leemos el tarot, no todas las cartas que hablan de cambio hablan de un cambio para bien. Hay cambios que son tan abruptos que nos descontrolan, que nos desajustan, como pasa con la muerte, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es un cambio que viene con equilibrio, un cambio que viene con serenidad, un cambio que viene para positivo, sin muchas turbulencias cuando los vamos recibiendo. Es como que la persona contara con los 4 elementos, contara con todas las herramientas para integrar de la mejor manera estos cambios. La luna. La luna nos habla del inconsciente, de esa parte nuestra que nos cuesta mirar, a la que nos cuesta llegar muchas veces. Habla de la mente borrosa, de la mente confundida, habla de dudas, habla de ambientes no muy claros, habla de falta de transparencia, habla de mentiras. Entonces, es una carta que envuelve por tratarse del inconsciente, o hace referencia al inconsciente, habla de de esas acciones que muchas veces vamos ejecutando de manera inconsciente, que no hemos sido capaces de mirar, no somos capaces de mirar. Entonces, es una carta que nos invita a ir a la parte más interna nuestra, a evaluar cuáles son esas sombras que tenemos que abrazar, qué es eso que está tan adentro que muchas veces no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja expandirnos. Pero bueno, también habla de mentiras, de mente confundida, de dudas. Aquí hay mucho miedo encerrado en esta carta. Hasta que vamos escudriñando esa parte inconsciente, vamos sacando todo lo que hay allí y entonces nos estabilizamos con las emociones, nos estabilizamos con esa parte inconsciente. El sol. Para mí esta es la mejor carta del tarot. La mejor carta del tarot porque habla de prosperidad, habla de abundancia, habla de éxito. El niño tiene los brazos abiertos, así como que el universo le está entregando todos los regalos que tiene para todos y cada uno de nosotros, solo que esta persona se abre a recibirlos, creyéndose, considerándose merecedora de todos estos regalos que el universo tiene para él o para ella. Es una carta muy, muy positiva. Si estuviéramos hablando de salud, por supuesto, como todas, tienen su parte negativa y su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero bueno, si estuviéramos hablando de salud, pues habría que ver el entorno, el resto de las cartas que la acompañan para poder determinar exactamente de qué nos estaría hablando esta carta del sol. El juicio. Se las muestro. Fíjense que son como varios cajoncitos, varios ataúdes, y están los muertos como levantándose, ¿no? De estos ataúdes. La describo así con esta crudeza, pues porque realmente es lo que representa la carta. Esto habla de, primero, escuchar tu voz interna, hacerle caso a tu intuición. Fíjense que está el ángel con la trompeta haciéndolos activarse, reactivarse. Vamos, espabilen, salgan de donde están. Entonces,
Primero eso, escuchar nuestra vocecita interna. Luego, también hace referencia a cuando las cosas están paralizadas, cuando las cosas han estado muy estancadas, no han tenido movimiento y nos sale la carta del juicio, es porque viene ese movimiento, viene ese cambio que estamos esperando, esos resultados que estamos esperando, nos va a llegar en algún momento. También hace referencia a esto, la carta del juicio. El mundo nos habla de cierre de capítulos, de cierre de ciclos, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, evolucionando, pero también nos dice que puedes cerrar el capítulo, puedes cerrar el episodio, el ciclo de tu vida, que de alguna manera te estaba obstaculizando el crecimiento, la evolución, pero pisando tierra, pisando firme siempre. Es decir, puedes tener ilusiones con un cambio, puedes tener ilusiones porque vas a emprender un nuevo proyecto o porque estás conociendo una nueva persona. Está todo perfecto y maravilloso, pero pisando tierra. No solamente puedes estar ilusionado, también como medir un poquito los pros y los contras de este proyecto que vas a emprender, las características de la persona que se te está acercando, voy a hacer un cambio de trabajo, pues quiero ver los pros y los contras. Me explico, no es que me cambio porque es maravilloso, voy a ganar más y tal. Es perfecto, pero entonces vamos a evaluar pisando tierra qué ventajas y qué desventajas tiene este cambio que vas a hacer. De eso habla el mundo. Y ahora vamos a ir con 4 cartitas que nos faltan para terminar estos 22 arcanos mayores, donde son las 4 cartas más temidas del tarot, y por eso las puse aparte, para hablar grosso modo de ellas, ¿no? Para que vean que no es tan fiero el león como lo pintan, como dice el dicho popular. El ahorcado es una carta que habla de agobio, de la persona estar ahogada en un vaso de agua, habla de depresión, habla de estrés, pero la parte contraria es mira la vida con otra óptica, cambia la perspectiva que tienes de esa situación, cámbiala y verás los resultados. Habla de cuando la persona está muy cómoda, la persona está en su mundo de confort. Fíjense que tiene una piernita recta sujeta al palo de madera y la otra como cruzada, los bracitos aquí puestos sobre la espalda. Habla de comodidad, habla de que la persona está en su mundo de confort. Y la contraparte es, sal del mundo de confort, enfréntate a lo que tengas que enfrentar para que puedas darle una mirada diferente a lo que hasta hoy has visto. Esta carta, muchas veces la persona responsabiliza al mundo de sus circunstancias, de su situación. Y aquí el único responsable, pues, es la persona de la cual estemos hablando. En este caso sería el consultante o la consultante. Es el único responsable de sus acciones, de sus decisiones y de lo que le acontece en su vida. El único responsable es esta persona. Pero muchas veces la persona prefiere responsabilizar al mundo, a la familia, a los hermanos, al jefe, a los compañeros de trabajo, a la pareja, para no enfrentar sus responsabilidades, para no hacer ese paso hacia la madurez. ¿Y cómo vamos o cómo damos ese paso hacia la madurez? Justamente asumiendo las responsabilidades de nuestros actos, saliendo del mundo de confort, dándole una mirada diferente a lo que está pasando, haciendo acciones distintas para que los resultados también sean completamente distintos. La muerte. La muerte, por supuesto, que nunca habla de la muerte física de la persona. La muerte sí habla de muerte, pero de la muerte de paradigmas, de creencias, de episodios que ya no te nutren, que ya no te sirven, que ya no te son útiles, que ya no son positivos en tu vida. Esa sí es la muerte de la que nos habla la carta número 13 del tarot. Una muerte de dejar atrás todo lo que ya no sirve, todo aquello que ya no me aporta. Esta es una carta que habla de un cambio rápido, de un cambio abrupto, un cambio que, me tambalea porque no me lo espero. Positivo o no, no lo sabemos, habría que ver el entorno de las cartas, pero sí, la invitación es sí o sí a avanzar, a ir hacia adelante, a dejar atrás todo aquello que no te sirve, todo aquello que de alguna manera te mantuvo como estático, como bloqueado, como no mirar la cantidad de posibilidades que habían para ir hacia adelante, para el progreso, para la expansión. Esta carta dice, se acabó. Aquí, sí o sí, asumes las riendas y vas hacia adelante. No hay otra posibilidad con esta carta
de la muerte. Mucha gente cuando la ve es como que la carta es fea, que la carta es mala, que la carta habla, porque claro, la carta tiene también gente en el suelo, en el piso, en el suelo como muerta, como desmayada, pero esto simplemente es esa fuerza que necesitas para ir hacia adelante, para dejar atrás sin miedo, sin el reproche de por qué voy a dejar esto. Es como si te mantuvieras apegado a algo, a alguien y tienes que darle un corte, un romper rápidamente con esto que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja evolucionar. El diablo. Esta es otra carta a la que mucha gente le teme. Pero el diablo también tiene esta contraparte, así como habla de apegos, así como habla de triángulos amorosos, bajas pasiones, infidelidades, adicciones, porque efectivamente es parte de la esencia de la carta, también nos invita a cortar con esa antorcha que tiene el diablito en la mano, se las muestro de nuevo. Con esa antorcha, la invitación es a cortar esas estructuras con las que hemos crecido. Esas estructuras, esos paradigmas, esas creencias de que si hago tal cosa es malo y voy a ir al infierno. Si hago tal cosa, el diablo me espera para castigarme. Si hago, eso hay que romperlo. Eso hay que, es como la invitación del diablo es a traspasar este muro que de alguna manera nos hemos puesto para con el mundo, para no avanzar, para no hacer cosas que nos apetece hacer, que queremos hacer, que nos nace hacer o que nos corresponde hacer, por miedo al que dirán, por miedo a que es un pecado, por miedo a que me van a castigar, me voy a morir y voy a ir al infierno. Esta carta es de dejarte llevar esas creencias que hemos obtenido a través de la educación en casa, el colegio, la universidad, los vecinos, los amigos con los que de alguna manera hemos crecido y seguimos codeándonos con ellos, van dejando como esas enseñanzas de limitaciones, esas ataduras o esas limitaciones que de alguna manera no nos dejan avanzar, no nos dejan ser, nos dejan como en un círculo vicioso. Y la invitación del diablo es a romper estos esquemas, estos paradigmas, a que no hay nada ni malo ni bueno. Las cosas son como son. Me entrego a mi proceso, lo vivo, lo disfruto. Eso sí, lo disfruto desde el respeto, lo disfruto. No tiene nada que ver esto con poner los límites. Cuando nos corresponda poner límites, pues creo que en el día a día nos corresponde en algún momento. No tiene nada que ver con eso. Lo que sí nos invita es a romper estas barreras que hemos tenido para no mostrarnos como somos, para dejar de vivir, para lanzarnos al mundo como nos tenemos que lanzar, sin apego, sin ataduras, sin limitaciones. Por supuesto, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con el respeto hacia los demás, el respeto hacia la familia, que no tiene una relación directa con romper esos paradigmas y esas creencias que tengo para yo poder crecer, para poderme enfrentar a mis miedos, para poder romper esas sombras y salir adelante abrazándolas, amándolas, para ser una persona distinta. La torre. La torre, como vemos, están las personas, tienen una corona, la corona se destapa, hay fuego, hay unas personas que caen, unas parecieran desmayadas, otras parecieran muertas. Bueno, esta carta nos invita a dejar atrás lo que se tenga que dejar atrás para poder avanzar, para poder evolucionar. Efectivamente, así es. Pero así como nos dice que dejes que se vaya lo que se tenga que ir, que dejemos atrás lo que nos sirve, que no nos enganchemos con aquellas cosas que no nos permiten cortar las limitaciones para ver frutos diferentes, para ver resultados diferentes. La torre nos dice que no, las cosas no han llegado a su fin. La torre nos dice que lo que está habiendo es un movimiento de las estructuras, que lo que te van a dar fuerza para salir completamente liberado, para salir completamente renovado de esta situación. Es como tocar fondo para resurgir como el ave fénix. Si estamos, por ejemplo, con un consultante que está preguntando por su relación de pareja, es que la siento perdida, es que yo creo que ya se acabó, porque, bueno, en fin, dependiendo del entorno de las cartas, pero puede estarnos indicando que la relación no está acabada, que la relación no está terminada. Lo que está pasando es por un momento difícil, por un momento complicado, donde si después de haber estado en la energía del colgado, después de haber estado en la energía de la muerte, haber pasado un poco por la energía del diablo, no has hecho nada, la vida lo va a hacer por ti, a través de la torre. La torre te dice,
O actúas o la vida va a actuar por ti. O decides o la vida va a decidir por ti. Y ya sabemos todos por experiencia, seguramente nos ha pasado a todos, que cuando es la vida la que decide, los resultados no son los que esperamos, no son los que nos gustaría que fueran. Pues con esto termino mi ponencia en cuanto a los arcanos mayores, pero me gustaría, antes de dar cierre al tema, grosso modo decirles, porque el tiempo tampoco nos da como para mucho, decirles que dentro de los 22 arcanos hay 12, como bien nos enseñó el señor Giambattista Aliette, que corresponden a, a los 12 signos del zodíaco. Entonces yo, antes de irnos, voy a dejarles por aquí por ejemplo, el hierofante representa a Tauro, el emperador representa a Aries, los amantes a Géminis, la carroza a Cáncer, la fuerza a Leo, el ermitaño Virgo, la justicia Libra, la templanza Sagitario, la estrella Acuario, la luna Piscis, la muerte Escorpio, el diablo Capricornio. Cuando hablamos también de la energía del padre, hay tarotistas que identifican al emperador con la energía del padre, así como la suma sacerdota indica la madre, para algunos tarotistas, como es mi caso, la energía, para algunos, el emperador representa la energía del padre, para otros, el diablo. Porque astrológicamente, cuando se estudia la carta astrológica, para muchos astrólogos, la parte del padre la representa Capricornio, y la parte, para otros, la parte, el emperador, que representa a Aries. Pero para mí, en los años de experiencia que tengo, el diablo puede representar esa energía paterna. Cuando necesitamos, sale esta carta y el vínculo del consultante con el padre no es un vínculo fortalecido, no es un vínculo bien trabajado, donde sigue habiendo reproches, donde sigue habiendo juicios, críticas para con el padre. Podemos, si sale el diablo, podemos preguntar cómo está haciendo ese vínculo o cómo fue, esté o no en la vida. Esas preguntas son importantísimas hacerlas cuando salen estas cartas. De todas maneras, si las personas que tienen intuición, las personas que ya cuando conectan con el tarot, conectan con la energía del consultante, también es muy probable que cuando tengan el emperador en sus manos, salga la tirada del emperador, en una tirada salga el emperador, seguramente por intuición pueden preguntarle al consultante cómo es el vínculo con papá. Y va a estar perfecto y maravilloso, porque no hay ninguna regla exacta. De hecho, si vemos las distintas, si seguimos algunos tarotistas, vemos cómo de repente, yo a lo largo de estos años me he dado cuenta que aunque cada uno tiene su forma de lectura, aunque a lo mejor hay algunas cartas donde, por ejemplo, no vean a la suma sacerdotisa como la madre, como la carta que representa a la madre, pero al final de la lectura algo van a enfocar que va a reflejar esa sabiduría, esa parte maternal, esa parte consejera que tienen las madres. Entonces, de alguna manera, siempre vamos a llegar a la esencia de la carta, aunque lo enfoquemos de una manera o aunque lo enfoquemos de la otra. Esa es mi humilde opinión a lo largo de todos estos años. Pues bueno, estoy súper agradecida de que nos hayamos acompañado durante esta jornada maravillosa. Espero de todo corazón que sea de muchísima utilidad el resumen que hoy he hecho aquí de la historia, del origen y de los arcanos mayores. Gracias, gracias, gracias por su atención y por la oportunidad.